Por ser martes vamos a tratar de trabajar toda la parte teórica lo máximo posible para que la próxima sesión, que es la sesión del día jueves, podamos hacer toda la parte práctica, ¿ya? Y aquí vamos a ir trabajando con todos los equipos de acuerdo a la información que tenían en sus estados financieros. Entonces, listo, son las 7 en punto, chicos. Tengo 13 alumnos en sala. Bienvenidos, gracias por su puntualidad a todos los ya presentes. Mencionarles lo siguiente, chicos, cosas que observé en la exposición y necesitan realmente estos puntos reforzar. Ojo, estoy diciéndoles que lo que requieren es reforzar. En algunas exposiciones sí noté que la explicación que ustedes daban, tanto a los ratios como a la explicación de la misma empresa, la lectura de las cifras, las entendían. ¿Okay? Ustedes mismos, al transmitir esta información, se notaba que conocían del tema. Sin embargo, también he tenido grupos y dentro de los grupos algunos alumnos que presentan demasiada dificultad en expresar valores monetarios, el hecho de tener que explicar algún término les cuesta mucho trabajo, ¿ya? Han leído las diapositivas y esto les lleva muchas veces a confundir una palabra por otra. Entonces, esos puntos sí requieren ustedes reforzar y más que nada porque ustedes se van a expresar ante gerentes, ante accionistas, ante posibles inversionistas. Entonces, sí es importante de que ustedes no solamente entiendan los temas, sino que se lo crean, ¿no? Y noté en muchos casos de que, por ejemplo, todavía les cuesta trabajo el leer cifras grandes de dinero, ¿no? Usando el término coma, punto, y le voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a compartir en este momento una cifra en pantalla. En un segundo para poder poner la cifra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que ya se está visualizando la cifra. ¿Sí? Por ejemplo, esta cifra, ¿no? Es una cifra bastante extensa, pero tenemos que tratar de familiarizarnos con los valores monetarios. Por ejemplo, aquí lo que estamos observando es 1.548.921.354.651 soles con 18 céntimos, ¿no? Entonces, a veces cuando vemos cantidades muy, muy largas, he notado que en varias exposiciones ustedes han dicho, por ejemplo, 1,548,921,354,351 soles, punto 18. Entonces, claro, ahora que estamos nosotros, digamos, en una fase de digamos, de aprendizaje, son cosas que tenemos que ir puliendo, ¿no? Mejorando. Entonces, tratemos, chicos, de que cuando nosotros vamos a expresar un valor monetario, sepamos cómo leerlo, para evitar este tipo, digamos, de lecturas que no son las correctas, que no son las adecuadas, ¿ya? Ojo, chicos, esto, y quiero que quede claro, esto es una observación a modo de mejora. ¿Ya? No quiero que en algún momento digan, no, pero la profesora nos critica todo, porque sí ocurre, ¿no? De que se está haciendo este tipo de observaciones y se puede tomar de una forma negativa. No, chicos, por favor, quiero que se entienda de que cuando nosotros estamos en etapa de aprendizaje, todo tipo de corrección tiene que ser bienvenida, ¿ya? Igual, en el caso mío, cuando ustedes realizan las encuestas y dicen, por ejemplo, no se trató mucho, no se puntualizó mucho en este tema, no lo vemos los docentes a modo de crítica, ¿no? Lo vemos a modo de, ok, entonces en este tema debería de yo buscar otro mecanismo de enseñanza para que los alumnos comprendan, ¿no? Ahora, ¿qué? Vamos el caso, si existe, digamos, la encuesta y que nos pasa a veces a los docentes, ¿no? Que tenemos, pongamos el caso, 20 alumnos, y de estos 20 alumnos, 15 asisten a clase y 5 no han asistido más que a la evaluación y lamentablemente por lo mismo que no han recibido las clases, salen un poquito bajos, ¿no? Y trasladan esa responsabilidad de su nota al docente, pues allí sí no hay validero, ¿no? No sería justo de que indiquen de que no se comprendió la clase cuando la persona no asistió a las clases e inclusive, ojo, no ve el material que está cargado, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy cuando se les hace algún tipo de corrección. Las correcciones son con la finalidad de que ustedes puedan pulir estos términos, ¿de acuerdo? Como les he manifestado, para esta primera evaluación parcial, no tengo alumnos que hayan salido desaprobados, pero sí hay algunos alumnos que obviamente se han notado la diferencia en la explicación de sus exposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que eso se tome en consideración porque las siguientes sesiones de clase vamos a tener, voy a dejar de compartir un instante, vamos a tener más temas y en todos los temas que tienen que ver con finanzas, que tienen que ver con presupuestos, trabajamos términos monetarios. Y entonces se requiere el poder realizar una lectura adecuada de estas cifras. Ahora voy a pasar, antes de empezar con nuestra sesión de clase, quiero hacer la lectura de la rúbrica que se viene para nuestra siguiente evaluación. Ojo que la estoy haciendo con anticipación para que ustedes conozcan, ¿no?, cuál va a ser el punto a tratar, ¿ya? Entonces, cada grupo ha trabajado con una determinada empresa. Lo que vamos a hacer, ustedes han trabajado con empresas en años específicos. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar la información que ustedes tienen, a un presupuesto estimado. Cuando nosotros hablamos de un presupuesto o un presupuesto proyectado o estimado, estamos hablando de un cálculo basado en lo histórico. Ustedes ya poseen lo histórico. ¿Qué es lo histórico? Los estados financieros que la empresa les ha proporcionado. Con esa información, lo que ahora vamos a trabajar son proyecciones. Estas proyecciones les van a permitir a ustedes conseguir elaborar presupuestos, tanto operativos como presupuestos financieros, para que podamos desarrollar la rúbrica de nuestra evaluación continua, o no, perdón, de nuestra evaluación final. Paso a la lectura de la rúbrica de forma breve, ojo con esto, porque con ustedes en las siguientes sesiones de clase vamos a ir desarrollando punto por punto. Para esta evaluación final, ustedes van a usar herramientas que les van a permitir no solamente realizar presupuestos y lo que es una proyección financiera de la empresa. Recordemos que cuando hablamos de proyecciones estamos hablando de simular escenarios, tanto en la parte operativa, que es el trabajo que realicen cada una de las áreas, como en la idea de poder realizar una inversión. Para este proyecto, ustedes van a utilizar modelos financieros como son el valor actual neto y la tasa interna de retorno, así como también vamos a trabajar lo que es un análisis de sensibilidad sobre la proyección tanto de la inversión como el riesgo que está asociado a realizar un tipo de inversión, ¿ya? Entonces, aquí nos indican de que nosotros le vamos a proporcionar un caso, pero ustedes ya tienen el caso, que es la empresa que cada uno escogió y de la cual ya conocen cómo ha funcionado en el pasado. Entonces, con esa información que nosotros tenemos, cada grupo va a ir trabajando una proyección de un flujo de caja.
Este flujo de caja, para que sepan el término, cuando trabajamos un flujo de caja, y algunos lo han dicho en sus exposiciones, es la diferencia que se obtiene entre los ingresos que la empresa genera por las inversiones que realiza, por sus actividades cotidianas, menos todas aquellas salidas de dinero que la empresa genera por sus actividades operativas, compra de materiales, de mercadería, pago de nómina, alquileres, servicios, etc. La diferencia que tiene los ingresos versus los egresos son lo que va a generar un flujo de caja. Y ese flujo de caja, chicos, les ayuda a ustedes a poder saber si como empresa quieren realizar una inversión, si esta inversión va a poder o no ser viable. Imaginen ustedes por un momento de que tienen un ingreso mensual y sobre ese ingreso mensual, el sueldo que cobran, ustedes tienen ciertos gastos, ¿correcto? Y de esos gastos siempre les queda un saldo a favor, es decir, un monto que no gastan. Ese importe que no gastan, de repente ustedes lo ahorran, ¿no? Lo tienen en una cuenta para imprevistos. Ese dinero que ustedes van ahorrando vendría a ser su flujo de caja. Y cuando ustedes, pongamos, tienen ahorrado cierta cantidad de dinero, vamos a imaginar que tienen ahorrado 3 sueldos que cobran mensualmente, deciden adquirir un bien, ¿no? Hay personas que se endeudan tomando en consideración ese saldito que les queda. Imaginemos que a todos ustedes les queda un saldo de 500 soles. Entonces quieren comprar de repente pues un vehículo. Con esos 500 soles, ¿podrían pagar una cuota mensual en cuánto tiempo? ¿No? Cuando ustedes piden un crédito para X motivo, ustedes evalúan si van a estar en la posibilidad o no de pagar la cuota, o me equivoco. ¿Sí o no? ¿No? Chicos, los tengo, ya los perdí. ¿Alguno de ustedes ha Creo que, pedido? Sí, cuéntame. no, acá estoy escuchándola, solamente que, claro, esta segunda evaluación es diferente a la primera, ¿no? O sea, tiene un poco más de complejidad. En realidad, yo podría decirles, Ujú. animándome a anticiparme, que es mucho más sencilla que la anterior. ¿Por Y les qué? digo por qué. Porque aquí ustedes van a crear datos que con esos datos aplican unas cuantas fórmulas y tienen una respuesta de si va o no va a poder ejecutarse una inversión o no. Si pueden o no pueden endeudarse. Y por eso les decía, Lisette, en el caso tuyo, ¿alguna vez has pedido un préstamo? Sí, claro. ¿Y qué has basado tú para poder pactar una cuota de préstamo? Ah, mi ingreso. ¿Ya? Es Mi- decir, mi- ¿por qué decidiste un plazo específico? por la cantidad de la cuota. O sea, dependiendo de para qué he necesitado el dinero. Por ejemplo, si es un viaje o algo así superficial, por decirlo de cierta manera, generalmente la tasa de interés es variable dependiendo del banco. Entonces, puedo sacar un préstamo en base a mi sueldo, pues, ¿no? O sea, yo sé cuánto es mi capacidad de pago mensualmente, o sea, sé cuánto, hasta dónde puedo gastar para no ajustarme. Y cuando recibo, no sé, pues CTS, certificación, utilidades, voy matando al capital más no al interés. Ok, eso se llama amortización de capital, Ajá, ¿verdad? Y acabas de decir algo muy importante, ¿no? Tú acabas de mencionar que cuando realizas el préstamo, ¿no? Evalúas primero si es un gasto o si es una inversión, ¿no? Si es un gasto, las exacto. tasas de intereses son variables. Ujú, Y ocurre lo siguiente, que cuando nosotros trabajamos con un crédito, lo primero que debemos de analizar es cuál es mi capacidad de pago, cuál es mi capacidad de devolución de endeudamiento, de este préstamo de dinero. Entonces, aquí es donde, digamos, se compara con lo que hace una empresa. Una empresa puede determinar cuántos son los ingresos que generan y cuántos son los gastos o costos que realiza mes a mes. Y de acuerdo a eso va a analizar si puede o no pagar una determinada cuota del préstamo. Entonces, así como nosotros cuando vamos a comprar de repente una laptop o cuando vamos a comprar un celular y lo vamos a pagar en cuotas, y lo primero que analizamos es cuál es mi capacidad de endeudamiento. Cuando las empresas deciden endeudarse para crecer, ¿no? Comprar nueva maquinaria, abrir una nueva sede, el hecho de comprar un inmueble propio. Aquí estamos hablando de una inversión y estas inversiones no van a ser a 3 meses, ¿no? Estamos hablando de deudas que van a ser asumidas de repente a 3 o 5 años. Entonces, eso es lo que van a ustedes a realizar en esta segunda evaluación, lo que es la evaluación final. Van a analizar ustedes si un proyecto sería o no viable realizando una proyección de los ingresos que la empresa genera y los gastos que genera. Entonces, aquí lo que ustedes van a trabajar es una proyección de un flujo de caja, van a conocer si el valor actual neto, el valor actual neto, para que tengan una idea, vendría a ser ese flujo de efectivo. Pongamos, ustedes hicieron el cálculo de los flujos de efectivo, que ya hemos dicho que es el ingreso menos los egresos que la empresa tiene, ¿no? Ese dinerito que queda, ese es el flujo. Ese flujo se calcula mes a mes o año a año y se va a determinar si en ese lapso de tiempo, pongamos 5 años, el flujo de efectivo se trae a un valor actual. ¿Y cómo se trae un valor actual? Dependiendo de la tasa de interés que esa inversión te va a cobrar, ¿no? La tasa de interés que nos cobran las entidades bancarias. Con eso nosotros podemos conocer. Si el valor actual neto supera cero, quiere decir de que yo voy a poder cubrir mis obligaciones. Si el importe es igual a cero, me dice de que vas a cubrir las inversiones, pero no vas a tener más efectivo como para contingencias. Pero si el valor actual neto es negativo, me están diciendo, no, no vas a poder cumplir con tus obligaciones. Y la tasa interna de retorno es el poder enviar esos flujos de efectivo a valor cero para determinar cuánto es mi tasa máxima de endeudamiento. Pongamos el caso, que si la tasa interna de retorno me sale por un valor de 15 y los bancos me están ofreciendo una tasa de interés del 12%, voy a poder cubrir mi deuda. Pero si la tasa interna de retorno me dice que el valor de endeudamiento que soportan mis flujos es de 10 y el banco me cobra 12, no voy a poder cumplir con mis obligaciones. La tasa de interés es muy alta, tendría que negociar otras tasas, ¿ya? Entonces, son esos dos temas principales que se van a trabajar en lo que va a ser nuestro proyecto para la evaluación final. Una vez que nosotros tenemos el valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿no? Para poder saber cuál es la tasa mínima que los inversionistas esperan poder asumir, vamos a realizar lo que es la preparación de la sensibilización de nuestro flujo de caja. Vamos a ver cuál es el escenario en el que se ubica nuestro flujo de caja, si es optimista o si es un flujo de caja pesimista. Y esto va a depender de cómo yo voy a manejar tanto la variación de las ventas como también la optimización de mis recursos. ¿Cómo optimizo mis recursos? Reduciendo mis costos, reduciendo mis gastos operativos, ¿no? Entonces, con toda esa información, nosotros vamos a realizar un flujo de caja en el peor escenario para saber cómo es que
nuestra empresa va a poder asumir estas obligaciones. A eso nosotros lo conocemos como el trabajo con un método de elasticidad, ¿ya? Y finalmente, con los resultados vamos a tener un resultado, hemos dicho, óptimo, un resultado pésimo, el mejor escenario, el peor escenario. Con esos informes nosotros vamos a poder determinar cuál es el factor de riesgo que tiene la empresa en el mercado. Este trabajo también se va a realizar de manera grupal. Creo que todos los grupos han trabajado, ¿no? Han cumplido con el trabajo. Entonces vamos a mantener estos grupos, ya que no tengo ningún reclamo al respecto. Y les voy a pedir que trabajen, ya tienen ustedes la breve descripción de lo que es la empresa. Ahora van a asumir lo que vendría a ser ese nuevo proyecto. Por ejemplo, vamos a imaginar, en el caso de Cartavio, de repente se va a comprar una flota de vehículos. ¿Cuánto nos va a costar esta flota de vehículos? Esa es la inversión. Ojo que estoy poniendo ejemplos. En el caso de Alicor, de repente la planta que tienen en la avenida Argentina les quedó chica y necesitan adquirir una nueva planta o un nuevo almacén. ¿Cuánto les costaría ese almacén? Y sobre eso ustedes van a trabajar con una tasa de interés. Y así sucesivamente con cada uno de los equipos, ¿no? En el caso de repente del Jockey Plaza, van a edificar una torre más, ¿no? Entonces, es ese tipo de inversión. Ustedes van a crear su inversión. Una vez que tienen la idea de qué quieren, digamos, incrementar en estas empresas, vamos a hacer lo que es el cálculo de los indicadores, como es el BAN y la TIR, perdón. Vamos a realizar el cálculo de lo que vendría a ser un flujo de caja en un escenario, como hemos dicho, optimista y un escenario pesimista. Y después de esto vamos a realizar lo que es el cálculo de los flujos, ¿no? En un peor escenario y utilizando lo que es el método elástico, ¿ya? Entonces, todos estos pasos los vamos a ir trabajando clase a clase. Por lo pronto, para que tengan una idea, vamos a trabajar con lo que es la elaboración de un presupuesto de ventas, para que ustedes tengan lo que son los ingresos y después los egresos. En la modalidad de este trabajo igual va a ser desarrollado en grupos de 4, ¿ya? Además de esto, ustedes van a realizar lo que es, en primer lugar, su informe de entrega en formato de PDF y van a usar también lo que es un presentador para la exposición. Van a adjuntar lo que es un PPT o un Canva, ¿ya? Lo que a ustedes se acomoden de mejor manera y obviamente los cálculos que van a hacer en Excel. Entonces, chicos, quiero que quede claro, al igual que en el anterior trabajo, son 3 archivos. El informe, que lo pueden trabajar en Word, pero a mí me hacen llegar en PDF, en formato PDF, para que no sufran ningún tipo de modificación. La presentación para la exposición, que es en PowerPoint o Canvas, y lo que es el cálculo que va a ser en Excel. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está quedando claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, perfecto, chicos. Entonces, ya explicada esta parte, vamos a empezar con la presentación de nuestra clase de hoy. ¿Ya? Denme un instante, por favor, para poner la proyección. A ver, chicos, lo primero que vamos a hacer es escuchar un videito sobre lo que es nuestro tema de hoy, para entender qué es un presupuesto y cuáles son los objetivos que estos cumplen. ¿Ya? Por favor, me confirman con un puntito en el chat si se está escuchando la presentación. Este paso implica analizar detalladamente enseñar sobre un tema muy importante. Hoy te quiero enseñar sobre un tema muy importante en las finanzas de una empresa. Cómo elaborar un presupuesto práctico. Este está conformado por 5 pasos que aprenderás a realizar de manera muy sencilla. Pero antes, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más videos de este tipo. El presupuesto operativo es una herramienta financiera que ayuda a las empresas a planificar y controlar sus actividades financieras a corto plazo. Se centra en operaciones diarias y mensuales de la empresa, detallando los ingresos esperados y los gastos necesarios para llevar a cabo su negocio. Esto tiene 3 componentes clave. 1. Ingresos. Proyecta los ingresos esperados de las operaciones diarias considerando factores como ventas, comisiones e ingresos por servicios. Gastos operativos. Estima detalladamente costos relacionados a salarios, alquiler y otros gastos operativos. Beneficio neto. La diferencia entre los ingresos y los gastos operativos es el beneficio neto. Este indicador muestra la rentabilidad de las operaciones de la empresa. Ahora, veamos los pasos prácticos para elaborar un presupuesto operativo efectivo. Revisión histórica. Comienza revisando los estados financieros anteriores. Este paso implica analizar detalladamente los datos históricos como ingresos, gastos, beneficios y cualquier otro indicador financiero relevante. La revisión histórica permite identificar patrones, tendencias, eventos pasados que pueden afectar las proyecciones futuras. Esto te dará una base sólida para proyectar tus ingresos y gastos. Establecimiento de metas y objetivos. Definir tus metas y tener claros objetivos es esencial para guiar la creación de tu presupuesto. Estas metas pueden incluir aumentar los ingresos en cierto porcentaje, reducir costos operativos, mejorar la rentabilidad o alcanzar hitos específicos en un plazo determinado. Establecer metas proporciona un marco de referencia para las proyecciones financieras y ayuda a alinear los esfuerzos de la empresa. Esto hacia los objetivos específicos. Proyección de ingresos. Basado en un análisis histórico y metas, proyecta tus ingresos. Considera factores como el crecimiento del mercado, cambios en la demanda del consumidor, ciclos estacionales y cualquier otro elemento que pueda influir en los ingresos de la empresa. Es importante ser realistas y considerar diversas situaciones para tener proyecciones más precisas. Estimación de costos y gastos operativos. Detalla y estima todos los costos y gastos operativos asociados con la ejecución de las operaciones diarias. Esto incluye salarios y beneficios para empleados, costos de producción, suministros, servicios públicos, alquiler, marketing y otros. La estimación precisa de estos costos es fundamental para garantizar que el presupuesto sea completo y refleje de manera realista la situación financiera de tu empresa. Creación de presupuesto consolidado. Ahora es el momento de consolidar toda esta información en un presupuesto general. Esto implica combinar todas las proyecciones y estimaciones en un documento coherente que muestre el panorama financiero global de tu empresa. El presupuesto consolidado sirve como una herramienta integral para la toma de decisiones, la asignación de recursos y el monitoreo del desempeño financiero a lo largo del tiempo. Para facilitar este proceso, considero utilizar herramientas como hojas de cálculo o software de texto. Además, recuerda ajustarlo de manera regular para adaptarte a los cambios del mercado. Ahora que ya tienes esta información, ya puedes empezar a armar tu presupuesto operativo. Toma lo que estás buscando. En WordPress contamos con especialistas en finanzas y contabilidad para ayudarte a llevar control preciso y confiable de tus ingresos y egresos. Si tienes dudas, contáctanos y también checa los videos relacionados. Chicos, ¿qué les pareció este video? ¿Se entendió? Sí, mis. Listo. Voy a buscar este video para poder compartirlo con ustedes porque no me facilita compartirlo por el enlace que me da la institución. Pero quiero que tengan en cuenta de que esto es trabajar con lo que es un presupuesto. Ahora, para la sesión de hoy vamos a explicar en sí en qué consisten los presupuestos. Un segundo para poder ponerlo aquí.
¿no? Ya hemos podido entender que el presupuesto se basa en lo que son ingresos, egresos, y dependiendo de estos egresos, la diferencia entre ambos lo que me va a dar es el flujo de caja, que también se conoce como un beneficio neto de las operaciones. Pero es importante que nosotros podamos conocer las etapas en un presupuesto. Cuando nosotros hablamos de un ciclo presupuestario, estamos hablando de todas estas operaciones y procesos por los que una empresa pasa periodo a periodo, y estos ocurren por un fin común, que es el desarrollo de, digamos, de nuestras actividades económicas habituales. Entonces, para la elaboración de un presupuesto, lo primero que nosotros vamos a tener es el preinicio, que es toda esta toma de la revisión de la información histórica, el poder establecer cuáles son los objetivos como empresa, el poder realizar nuestras proyecciones tanto de ingresos como de egresos para poder pasar a lo que es la elaboración del presupuesto. Una vez elaborado el presupuesto, es decir, haber recopilado toda esta información, nosotros vamos a pasar a lo que es la ejecución del presupuesto, que es el poder saber si vamos a alcanzar las metas que hemos establecido como negocio, alcanzar las ventas, reducir de repente nuestros gastos, nuestros costos, y esto se lleva, digamos, la revisión de esta información mediante lo que es el control. Una vez que se ha ejecutado todo el presupuesto y este ha sido controlado, pasamos a lo que es la evaluación de los resultados, ¿ya? Entonces, en la primera fase, que es la fase de preinicio, nosotros vamos a tomar en consideración herramientas que nos permitan realizar la evaluación del negocio y también el gestionar la recolección de la información. Esto se va a tomar en consideración aplicando la información de todas las áreas que están vinculadas con el negocio. Entonces, una vez que nosotros tenemos toda la información de cómo funciona la empresa, lo que nosotros conocemos como el principio de empresa en marcha, y también tener lo que son, de repente, si es una empresa que ya tiene varios años, lo que son los estados financieros para poder conocer cuál ha sido, digamos, el movimiento del negocio año a año, podemos realizar lo que es la selección tanto de las estrategias de liderazgo en costos y poder realizar ciertas diferenciaciones de, digamos, la información que tenemos, tomando en consideración situaciones. Recordemos que las empresas se mueven de manera distinta. Entonces, no es lo mismo una empresa que ha estado en una etapa de crecimiento constante y viene una pandemia y simplemente la empresa se encoge, ¿no? Disminuye lo que es su proceso operativo. Entonces, todas estas situaciones se tienen que tomar en consideración. Y tenemos que seleccionar de todas las opciones que tenemos, las que, digamos, integren a todas las áreas de la empresa, las que puedan permitirnos un crecimiento tomando en consideración, las proyecciones del negocio en cuanto a la operatividad en los distintos mercados, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos garantizar el diversificar la información que tenemos. Vamos a seleccionar las estrategias que garanticen un crecimiento y además de esto que tengan una relación directa con los objetivos que nosotros como negocio nos hemos planteado y poder determinar cuáles son las directrices que vamos a adoptar de este negocio. Vamos a poner algunos ejemplos, como por ejemplo un objetivo general. Dentro de los objetivos generales podríamos hablar de colocar unos productos en ciertos canales de comercialización, el incrementar lo que es la cobertura de los mercados que manejamos y de cierta manera consolidarnos en mercados específicos, ¿no? Que nuestro producto se posicione en determinados mercados. Eso vendrían a ser unos objetivos a manera general. Y cuando hablamos nosotros de objetivos específicos, ¿no? Es alcanzar el volumen de ventas que nosotros como empresa hemos proyectado en un año determinado. El poder obtener un rendimiento, digamos, promedio mensual de las inversiones que la empresa ha realizado, el poder financiar todas las operaciones regulares del negocio con fondos que vengan de nuestra misma generación de operaciones. Es decir, no tener que recurrir a un financiamiento de terceros, a una entidad bancaria, para poder alcanzar, cubrir todos los, digamos, las obligaciones que como empresa generamos. En la segunda etapa tenemos lo que es la elaboración del presupuesto. Y aquí debemos de elegir las estrategias que nos permitan relacionarnos tanto a manera general como a manera específica. Cuando hablo de manera general, somos una empresa que se dedica a la venta de productos de consumo masivo, ¿no? Entonces, la manera general es hablar de todos los productos que nosotros tenemos, pero de manera específica vendría a ser determinar en qué mercados queremos ingresar, ¿no? Especificar nosotros cuál es nuestro objetivo. Pongamos el caso. En el mercado de Lima tenemos una participación del 30%. ¿Qué necesitamos como marca para poder alcanzar un 35, 40, 45% del mercado? ¿Qué nos está faltando como negocio para poder abrirnos en estos mercados, ¿no? Entonces, es esa la parte que se busca atacar en la elaboración de un presupuesto. Entonces, en esta etapa, el primer campo con el que se trabaja es el del presupuesto de las ventas, el poder determinar cuál es el volumen que yo espero comercializar y a qué precio. Además de esto, toda esta información de lo que es el presupuesto de ventas se va a alcanzar al área de producción para que el área de producción pueda determinar si su capacidad productiva puede alcanzar los volúmenes que esperamos vender. Y entonces, con esto se va a poder determinar cuál es la cantidad de producción se puede elaborar, ¿no? Y cuáles van a ser nuestras políticas en el manejo de los inventarios, tanto en los inventarios de materiales como en los inventarios de productos terminados. Con el presupuesto de producción, nosotros ya podemos realizar lo que es un presupuesto de materiales. Y esto quiere decir cuál es la cantidad, tanto en volumen como en valor monetario, es el que tengo que cubrir para que la programación de producción se cumpla. ¿Cuáles son los insumos, los materiales, los componentes? ¿Cuál va a ser mi negociación con los proveedores para poder efectuar los pagos de la mercadería o materiales que se han adquirido? Recuerdan que en algunas exposiciones se hablaba de que el volumen de las cuentas por pagar se había incrementado de una forma considerable y que también habían aumentado nuestros inventarios, pero sin embargo nuestras ventas no habían crecido en manera proporcional al incremento de estos dos valores, ¿no? De mis cuentas por pagar a mis proveedores como del manejo del volumen de inventario. Entonces aquí
lo que estaba pasando era de que yo me estaba sobreendeudando y estaba almacenando material que luego no lo podía comercializar, ¿no? En la misma proporción. Entonces, es aquí donde nosotros en la elaboración del presupuesto analizamos estas variables, toda esta información. Y en la elaboración del presupuesto nosotros también tenemos que crear lo que son los responsables de cada una de las áreas, ¿no? Entonces, aquí se trabaja de la mano lo que es la jefatura de la parte de producción con lo que se vendría a ser la parte de recurso humano, porque también tenemos que elaborar un presupuesto de mano de obra. Y aquí no solamente interviene el área productiva, sino que también vamos a tener, así como tenemos costos de producción, vamos a tener gastos operativos, ¿no? Estamos hablando del área comercial y del área administrativa. Vamos a también a tener que realizar una proyección de cuáles son los productos que vamos a demandar y si vamos a contar con los recursos para poder adquirir estos productos, estos recursos. Y tenemos que también maximizar, o mejor dicho, optimizar lo que es el uso de estos recursos. Existen muchas empresas que tienen mucha merma, mucho desmedro, ¿no? Entonces, ocurre de que se desperdicia mucho material. ¿Por qué? Porque de repente no están haciendo los cálculos de manera adecuada. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar en función con la información que cada una de las áreas nos proporcione, pero también se tiene que hacer una revisión si estos cálculos que nos están proporcionando las distintas áreas realmente ameritan esa cantidad de inversión o estos valores se pueden reducir. Inclusive existen áreas que tal vez requieran una inversión adicional y esta se tiene que evaluar. En la tercera fase, que es la fase de ejecución, es cuando nosotros ya empezamos a trabajar con la información que se ha planteado. Entonces, aquí cada área va a buscar el alcanzar los objetivos que como área se han planteado. Entonces, es importante que, por ejemplo, si el área comercial nos dice de que van a vender 1 millón de soles en mercadería mensual, en quincena ya debería de estar por el medio millón. Si no está, es buscar, incentivar a esa área para que alcancen esos objetivos. Igual, en el caso de producción, ¿no? Si el área de producción nos indican que van a elaborar 500 artículos al mes, pues hacemos un seguimiento para poder determinar si es que se va o no se va a lograr este volumen de producción. Y si no se va a lograr, qué recursos se requieren para que se alcancen estas metas, ¿no? En la cuarta etapa es la etapa del control. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que hacer el seguimiento, el acompañamiento, el poder ir monitoreando que cada una de las áreas se encuentran en marcha, están alcanzando los patrones que han plasmado en el presupuesto. Ojo, que los presupuestos no se trabajan solamente con el área administrativa. En el presupuesto intervienen todas las áreas de la empresa, tanto para proporcionar la data como para comprometerse a alcanzar estas metas. Entonces, es importante que en esta etapa de control realicemos un seguimiento, ¿no? Preparar informes de cómo se están ejecutando los presupuestos, el poder realizar un análisis y también explicar las razones por las cuales puedan estar ocurriendo desviaciones en los cálculos, ¿no? Pongamos el caso, el área comercial dijo que iba a vender 1000 artículos. Estamos 20 de julio, 14 de julio vamos a decir, y todavía no hemos alcanzado ni el 30%. ¿Qué pasó? No, los negocios a los que íbamos a llevar estos productos han cerrado, ¿no? Por un tema de extorsiones, por un tema de repente informalidad en operar, y simplemente estos negocios están cerrados. ¿Qué hacer? ¿Dónde desvío esta mercadería? ¿Cómo busco el poder colocar la mercadería en otro negocio? ¿No? Entonces, es aquí donde nosotros como empresa implementamos tanto medidas correctivas o, caso contrario, tendríamos que vernos obligados a modificar nuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque imagínense que el área comercial no logra vender la cantidad de productos que han previsto y el área de producción sigue elaborando la misma cantidad que se comprometió, ¿no? Aquí ya tendríamos que decir, en un momento vamos a tener que reducir este mes o 2 meses que la empresa, que nuestros clientes están, digamos, bloqueados de comprar nuestros productos, vamos a tratar de disminuir la producción, ¿no? Entonces, son esas medidas correctivas que nos van a permitir a nosotros el optimizar nuestros recursos. En la quinta etapa, que es la etapa final, etapa de evaluación, aquí nosotros vamos a preparar un informe mostrando cuáles han sido los resultados que se han obtenido y indicar cuáles han sido las variaciones, qué ocasionó estas variaciones. ¿Para qué? Para que para el siguiente presupuesto que nosotros elaboremos podamos tomar en consideración estas desviaciones y cuáles fueron las medidas correctivas que se aplicaron para que a futuro estas se puedan prever con mayor anticipación. ¿De acuerdo? Entonces, esta era la primera parte de nuestro material a mostrar. Me gustaría saber si se comprendió, chicos. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, excelente. Vamos con un segundo video, que es el de la importancia, ¿ya? Que es el de la importancia de lo que es un presupuesto. Me van a dar lo que son hacer los presupuestos financieros. Un segundito. La importancia del presupuesto financiero en una empresa. Dirigir un negocio a menudo obliga a los propietarios a planear cuidadosamente y revisar sus finanzas. La mayoría de las empresas utilizan algún tipo de contabilidad para identificar, medir, analizar y presentar su información financiera. Las herramientas contables pueden incluir presupuestos, estados financieros, previsiones y otras herramientas para gestionar información financiera. Los presupuestos de negocios puede que sean quizás una de las herramientas contables más importantes que la empresa puede utilizar en su negocio. Un presupuesto es una herramienta de gestión conformada por un documento en donde se cuantifican pronósticos o previsiones de diferentes elementos de un negocio. También se entiende como el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica, ya sea personal, familiar, negocio, empresa, oficina o un gobierno, durante un periodo por lo general en forma anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que deben cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un año. Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser necesario cubrir en déficit, que los gastos superen a los ingresos, o por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit, los ingresos superan a los gastos. Se puede cobrar o no, en caso de no ser aceptado. Puede considerarse una parte del clásico ciclo administrativo que consiste en planear, actuar y controlar, o más específicamente, como una parte de un sistema total de administración. En las empresas el presupuesto se utiliza de manera muy semejante a cómo se hace en la vida personal. La formulación de presupuestos implica 1. Fijar metas específicas, planeación. 2. Ejecutar planes para alcanzar las metas, dirección.
Y 3, comparar en forma periódica los resultados reales de las metas. Control. Los presupuestos son valiosos en la medida que sirven de guía, que ayudan a monitorear si lo implantado está bien y si se está logrando los resultados esperados. La planeación es establecer las metas para guiar y enfocar las acciones de la empresa. La dirección es la manera en cómo vamos a alcanzar dichas metas establecidas. Y el presupuesto es una forma de dirigir y coordinar las actividades con el fin de alcanzar dichas metas. Es decir, traduce las acciones en pesos y centavos, indicando cuándo se deben efectuar. Y el control se utiliza como una herramienta para comparar nuestro desempeño real contra las metas planeadas. Es verdad que existen diversos sistemas de presupuestos, ya que estos varían entre las empresas de acuerdo a su estructura y giro de un negocio, como producción o servicio. Pero lo cierto es que existen conceptos básicos en la formulación de los presupuestos que son aplicables a todo tipo de empresas y de organizaciones. El proceso presupuestal se inicia con una estimación de las ventas. Así es, con un compromiso de ¿cuánto es la meta que nos fijamos para vender en este periodo? Después de información de ventas, o sea, de cuánto se comprometió la empresa a vender según la meta establecida, se canaliza las distintas unidades del negocio para hacer una estimación de los presupuestos, ya sea el caso de gastos de producción, ventas y administrativos. No hay nada más peligroso que un emprendedor no tenga una idea de cuánto puede vender, cuánto tiene que gastar y cuánto puede ganar. Y claro, todo esto en base a compromisos de alcanzar las metas planteadas. Y lo más enriquecedor de este proceso es que nos permite mantener la eficiencia y eficacia en las operaciones gracias a su control, de manera que la brecha entre ingreso y egreso sea mayor, es decir, mayores utilidades. Este presupuesto, que comprende todos los gastos, está compuesto de otros dos presupuestos, más pequeños, que son el presupuesto de operación y el presupuesto financiero. Ventajas y limitantes. El presupuesto tiene sus ventajas y limitantes. Dentro de sus ventajas están: 1. Facilita la eficiencia y el control dentro de la operativa. 2. Exige la cooperación entre todos los departamentos de la empresa, motivando a la dirección a que se enfoque en definir los objetivos. 3. Promueve la estandarización y el control en el flujo de información. 4. Reduce la incertidumbre. Y 5. Significa un reto de mejora continua para los ejecutivos dentro de la empresa. Debemos estar conscientes que existen limitaciones. Número 1. El presupuesto es un conjunto de estimaciones. Para reducir su margen de error es necesario recurrir a la estadística. Y 2. No asegura el éxito. Es necesario que la administración lo ajuste a la medida de los cambios de gran importancia. Debe tratarse solo como una herramienta y no como un escrito sobre piedra. Recordemos que el presupuesto no debe en ningún momento ser sustituido de la administración, ni debe de causar conflictos en ella. En su persecución de la eficiencia, el presupuesto mide ciertos indicadores como las ventas, utilidad de la operación, rotaciones y muchas otras métricas que veremos dentro de la siguiente serie de referentes al análisis financiero. Clasificación. Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista, a saber: 1. Según la flexibilidad. 2. Según el periodo de tiempo que cubren. 3. Según el cambio de aplicabilidad de la empresa. Y 4. Según el sector en el cual se utilicen. Según la flexibilidad, se dividen en rígidos, estáticos, fijos o asignados, que son aquellos que se elaboran para un único nivel de la actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno de la empresa, económico, político, cultural, etc. Este tipo de presupuestos se utilizaban anteriormente en el sector público. Flexibles o variables son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el campo de la presupuestación moderna. Son dinámicos, adaptativos, pero complicados y costosos. Según el periodo de tiempo, que se dividen en corto plazo, son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con economías inflacionarias. Largo plazo. Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. Según el campo de aplicación en la empresa, de operación o económico, tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se desarrollan en el periodo siguiente al cual se elaboran, y su contenido se resume en un estado de ganancias y pérdidas. Entre estos presupuestos se pueden destacar el presupuesto de ventas. Generalmente son preparados por meses, áreas geográficas y productos. Presupuestos de producción. Comúnmente se expresan en unidades físicas. La información necesaria para preparar este presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades económicas a producir y disponibilidad de los materiales. Presupuesto de compras. Es el presupuesto que prevé las compras de materias primas y o mercancías que se harán durante determinado periodo. Generalmente se hacen en unidades y costos. Y por último, motivos de fracaso de la presupuestación. La gerencia debe organizar sus recursos financieros si quiere desarrollar sus actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los elementos de apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo que cada unidad tiene para el logro de las metas fijadas por la alta dirección y a la vez precisar los recursos que deben asignarse a distintas dependencias que directa o indirectamente ayudan al plan de operaciones. Listo, chicos. Ahí hemos tenido una explicación de lo que es el presupuesto financiero, ¿no? Para que tengan una noción de cuáles son algunas de las ventajas que tiene el hecho de plantearse un presupuesto financiero. Pero algo que llama la atención del video es esta frase que dice la expositora, que dice: no todo está hecho sobre piedra. Es que tenemos que tener presente que cuando nosotros trabajamos con una estimación, estas estimaciones son, digamos, no son un punto que no va a cambiar, ¿no? Cualquier tipo de situación, tanto condiciones internas como externas, pueden hacer de que nosotros, digamos, generemos cierta variación en nuestros cálculos. Inclusive, existen ciertas mediciones en las cuales trabajamos bajo escenarios con incertidumbre, ¿no? Imagínense ustedes lo que vivieron muchas empresas durante el periodo de pandemia, inclusive en el caso que presentó un grupo, que digamos que fue uno de los sectores más golpeados en tiempos de pandemia, que fue el de entretenimiento, podemos decir, o de esparcimiento. Los centros comerciales se mantuvieron por mucho tiempo cerrados. Y es en el periodo 2023, podríamos decir, 2022, el crecimiento fue mínimo, 2023, 2024, ya empezó, digamos, a despegar este tipo de rubros, ¿no? Entonces, cuando nosotros mostramos este tipo de situaciones, pues lo que estamos reflejando es lo que se vivió en la economía del país en ciertos sectores que fueron los más golpeados, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen como referencia. Voy a hacer una pequeña interrupción, voy a dejar de compartir para poder llamar la asistencia, ya, esta vez lo voy a hacer de manera presencial. Deme un segundo. Naomi Adriano. Buenas noches, Noemí, profesora. Perdón, estoy con otros lentes, creo que estoy. Sí, Noemí, perdóname. Ok, Listo. listo. Estefanía Álvarez. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Jack Araujo. Presente. Listo. Arlene Arias. Buenas noches, profesora, presente. Listo. Sharon Chévez. Buenas Sharon. noches, presente. Listo, Sharon. José Chuquillure. José Chuquillure.
se encuentra. Julio Claros. Listo, Julio, gracias. Carlos Donaire. Buenas noches, profesora, presente. Listo, Carlos. Giancarlos Doria. Buenas noches, profesora, presente. Listo, Giancarlo, ahora sí que te vi. Ian Flores. Ian Flores. Presente, profesora Ian Flores. Listo, Ian. Benjamín Gamarra. Presente, Miss. Buenas Listo, noches. Benjamín. Buenas noches. Andy García. Presente, profesora, buenas noches. Listo. Elizabeth Inostroza. Presente, profesora. Listo, Elizabeth. Viviana Guamaní. Presente, profesora. Buenas noches. Listo, Viviana. Antonio Hurtado. Antonio Hurtado. Listo, Antonio. Cristian Luna. Presente, profesora. Listo, Cristian. Félix Matos. Presente, profesora, buenas noches. Listo, Shirley Mendoza. Shirley Mendoza. Shirley Mendoza Díaz. No se encuentra. Camila Muñoz. Camila Muñoz. No se encuentra. Sabet Nochi. Sabet Nochi. No se encuentra. Lady Palomino. Lady Palomino. Lady Palomino se encuentra. Veo, listo. No se encuentra Lady Palomino. Rubí Paredes. Rubí Paredes. Presente, profesora, buenas noches. Listo, Rubí. Aquiles Pérez. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Aquiles. Listo. Liz Ponce. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Liz. Marilady Rojas. Marilady Presente, Rojas. Miss, buenas noches. Buenas noches, Julie Romero. Julie Romero. Julie Romero se encuentra. No se encuentra. Mónica Salomé. Mónica Salomé. No se encuentra Mónica Salomé. Lisette Sánchez. Listo, Lisette, anotada. Claudia Segura. Claudia Segura. Tengo alumnos que tengo aquí en sala, pero no hablan. Ok, Liz, sí, aquí sí me dijiste presente. Claudia Segura se encuentra. Listo, Claudia Segura no se encuentra. Janet Taipe. Janet Taipe no se encuentra. Geraldo Velázquez. Buenas noches, profesora, presente. Listo, Geraldo. Ainara Belis. Presente, Miss. Buenas noches. Listo. Diorgelis Zúñiga. Presente, buenas noches. Listo. A ver, chicos, si no estuvieron atentos. Si no estuvieron atentos, se encuentra José Chucuibre. Santiago de Girolamo. Denme un segundo, chicos, tengo un audio. Sí, tercer grado variante. ¿Te conoces? Listo. Ahora sí. José Chucuibre no se encuentra. Shirley Mendoza. Shirley Mendoza no se encuentra. Camila Muñoz. No se encuentra. Sabet Nochi. No se encuentra. Lady Palomino. Lady Palomino. No se encuentra. Valesca Ramírez, ya está anotada. Gracias, profesora. Presente, profesora Palomino. Palomino, dame un segundo. Lady, ya estás anotada. Julie Romero. Julie Romero. Presente, profesora. Y se habían ido a cenar, creo, la mayoría. Mónica Salomé. Mónica Salomé. Claudia Segura. Presente, Miss, buenas noches. Por favor, ¿quién me está hablando? ¿Mónica Salomé o Claudia Segura? Segura, Miss. Listo, Claudia. Janet Taipe. Tengo a Mónica Salomé conectada, pero no sé si me habrá escrito porque tampoco no la tengo por chat. Listo. Por favor, Viviana, hazle presente a tus compañeras. Janet Taipe, Mónica Salomé, Shirley Mendoza, Camila Muñoz y Sabet Nochi, que he llamado varias veces la asistencia, al igual que a José Fidel, y pues, no tuve respuesta, ¿ya? Ahora sí, vamos a empezar con otra partecita de nuestros conceptos que hoy día vamos a ir trabajando. ¿Ya? Y con esto cerramos, chicos, no se preocupen. Vamos a trabajar lo que es los conceptos de un presupuesto maestro. Para que tengan una noción, cuando nosotros hablamos de un presupuesto maestro, es este consolidado de todas las áreas, pero no solamente de todas las áreas de una empresa, sino también de lo que es la información financiera. Entonces, el trabajar con un presupuesto maestro a nosotros nos va a permitir tomar decisiones, el poder, si ya existen políticas en la empresa, mejorarlas, para de esta manera poder mejorar tanto lo que es el precio de nuestros productos, la distribución de los mismos, el manejo de lo que es la logística de nuestro negocio, cómo vamos a impactar en el mercado en el que nos vamos a desarrollar, tanto a modo publicitario como también a modo del manejo de nuestros productos y métodos de pago, por ejemplo, que es algo que se maneja en cuanto a lo que son los flujos de efectivo, ¿no? Cuánto debo de pagar, cuánto debo de cobrar, cuáles son los porcentajes que puedo manejar de ventas a crédito o compras a crédito. Y de esta manera, el hecho de poder trabajar con un presupuesto maestro nos va a permitir a nosotros definir ciertos objetivos de la empresa, objetivos básicos que tiene la empresa, el poder determinar quiénes van a ser las personas encargadas, los responsables del manejo, no solo de la información, sino inclusive de la ejecución de nuestros presupuestos, el poder realizar la coordinación entre las áreas para que las actividades del negocio estén alineadas un área con otra y de esta manera no se genere estos cortes de procesos, el poder también establecer las estimaciones que ya sabemos que por un tema de, digamos, de tomar datos históricos no van a ser del todo exactas, pero sí me van a permitir a mí anticiparme a ciertas situaciones que pueda generar el mercado, ¿no?
el hecho de poder trabajar con un presupuesto no quiere decir de que este va a sustituir al área administrativa o a la administración de los recursos. Puedo decir de que más que el hecho de buscar la sustitución del área es permitirle apoyarse de este recurso para que de esta manera la empresa pueda adaptarse a los cambios. Entonces, dentro de los presupuestos, nosotros manejamos en una empresa dos bloques de presupuestos. Los presupuestos operativos, que son la primera fase de la elaboración de un presupuesto maestro, y los presupuestos financieros, que lo que hacen es proyectar estados financieros para poder saber si la empresa con estas proyecciones generaría o no una rentabilidad. Entonces, hablar del presupuesto operativo es hablar de planificación a corto plazo, donde nos va a permitir a nosotros conocer tanto cuáles van a ser nuestros ingresos como cuáles van a ser nuestros gastos que como empresa podamos generar en un ejercicio. Inclusive, existen empresas que trabajan con presupuestos a 3 años, 5 años, dependiendo de cuál es el objetivo de este presupuesto. Si es para poder saber si vamos a poder realizar una inversión en gran escala, pues obviamente que un presupuesto a un año no es una herramienta adecuada, ¿no? Allí necesitaríamos un presupuesto, digamos, con mayor amplitud de tiempo. Cuando hablamos de un presupuesto operativo, solemos considerar entonces los ingresos y los gastos que la organización van a tener en un periodo económico, ¿no? Digamos, existen empresas que manejan lo que son los flujos de caja de manera diaria, de manera mensual, de manera trimestral. Va a depender de qué tanto yo quiero medir o anticiparme a ciertas situaciones, ¿no? Como yo me quiero apoyar de estas herramientas para que, digamos, podamos hacer un seguimiento de cumplimiento de metas. Entonces, dependiendo de cómo yo necesito controlar este recurso, es de que voy a establecer los periodos de medición, diario, mensual, anual, de repente semanal, trimestral, bimestral, ¿no? Va a depender de qué tanto yo espero que genere estos cambios. ¿Cuáles son los presupuestos que componen al presupuesto operativo? Tenemos el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de materiales, o también conocido como el presupuesto de materia prima, materiales directos, ¿no? El presupuesto de la mano de obra directa, el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, y si aquí yo tuviera materiales indirectos y mano de obra indirecta, a pesar que lo voy a calcular de forma individual, esto va incorporado dentro del presupuesto acá dice costos indirectos de fabricación, pero en realidad se conoce como acá dice presupuesto de gastos indirectos de fabricación, pero nosotros cuando hablamos de fabricación no hablamos de gasto, hablamos de costo, ¿ya? Algunos autores lo consideran como gasto, pero el término es incorrecto, en realidad es costo. Y tenemos el presupuesto de gastos operativos, y en este presupuesto de gastos operativos nosotros tenemos dos áreas, el área administrativa y el área comercial o el área de ventas. Con la suma, ojo con esto, con la suma del presupuesto de materiales, el presupuesto de mano de obra y el presupuesto de costos indirectos de fabricación, nosotros tenemos el presupuesto del costo de ventas o el costo de producción, si es una empresa industrial, o el costo del servicio, si es una empresa de servicios. Los componentes del presupuesto operativo, cuando había mencionado el presupuesto de producción, aquí se habla en cantidades. ¿Cuántas son las cantidades que yo como empresa estimo producir en un periodo determinado? Con esta información de cuánto espero producir, recién puedo determinar la cantidad de material y el costo del material que voy a necesitar para cumplir con esta estimación de producción. También, una vez conocida la cantidad que yo estimo elaborar o fabricar, voy a poder determinar la cantidad de recurso humano que necesitaré para el cumplimiento de esta producción. Y aquí voy a determinar la mano de obra, como les había dicho, la mano de obra directa, que es la que está vinculada con el proceso productivo, pero también voy a tener que considerar la mano de obra indirecta. Luego tenemos lo que son los presupuestos de costos indirectos de fabricación, en el cual, adicional a los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, también voy a tener que adicionar otros elementos que están dentro del proceso productivo. ¿Cuáles son estos? El presupuesto, por ejemplo, de alquileres, el presupuesto de depreciación, el presupuesto de servicios básicos, el presupuesto de seguros, ¿no? Y todos aquellos que estén vinculados con esta área que es el área productiva. Luego tenemos lo que son los gastos operativos. Recordemos que en una empresa no todo es el área de producción, también tenemos otras áreas que se requieren dentro de la organización porque cumplen funciones específicas, ¿no? Entonces aquí tenemos al área administrativa y al área comercial, y estas también generan gastos. Como les había indicado, el costo de ventas es todo lo que está relacionado con el proceso productivo, con la compra de la mercadería, si hablamos de una empresa comercial, o los elementos que se requirieron para la prestación de un servicio, ¿no? Entonces el presupuesto de costo de ventas es el que está directamente vinculado con estas áreas. Y luego vamos a pasar a hablar de lo que sería el presupuesto financiero. El presupuesto financiero va a tomar en consideración nuestras estimaciones, tanto de ingresos como los gastos que el negocio va a efectuar a corto o a largo plazo. Estas proyecciones a nosotros nos van a permitir saber si la empresa va a contar con los recursos suficientes para lograr los objetivos que como empresa se ha planteado, ¿no? Imagínense ustedes que realizamos un flujo de efectivo y nos damos con la sorpresa que no va a llegar un momento en que ya no vamos a poder cubrir la nómina de trabajadores, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los trabajadores creen ustedes que si nosotros nos atrasamos 2 o 3 meses, van a seguir acudiendo a su centro laboral. ¿Ustedes acudirían cuando pasan más de 2 meses sin pagarles sus remuneraciones, chicos? No, profesora. Lo mismo ocurre en cualquier empresa. Entonces, si yo no puedo, digamos, de acuerdo al flujo de efectivo, me doy con la sorpresa de que yo no puedo cubrir la nómina de trabajadores, obviamente que esto para mí como negocio va a representar un problema. Entonces, el objetivo del presupuesto financiero en primera fase es poder tomar las decisiones para celebrar contratos, para la adquisición de equipamiento, para poder saber en qué momento yo requiero o no solicitar un crédito o vender activos para poder hacerme de caja, ¿no? Entonces, es analizar el flujo de efectivo y de esa manera poder evitar lo que vendrían a ser las pérdidas de capital, por ejemplo, detener la producción de un negocio. Otro ejemplo sería el adquirir materiales que en producción no se necesitan, ¿no? Entonces, el poder analizar y planificar, el hecho de esperar un crecimiento en un negocio, el hecho de el poder evitar estas caídas estacionales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes tienen una librería. ¿En qué meses podrían decir que son sus picos más altos de ventas si tienen una librería?
entre febrero y marzo. Inclusive siendo un poquito más generosa, yo podría decir que desde febrero o enero en algunos casos, porque existen colegios particulares que en el mes de diciembre te despiden con tu lista de útiles, ¿no? Entonces las personas en fiestas navideñas no piensan en comprar útiles, pero de repente enero, febrero ya empiezan a adquirir útiles escolares. Marzo, abril, para los colegios estatales que recién, una vez ingresado a clases, ¿no? Le dan la chance de poder comprar sus útiles hasta el mes de abril. Entonces, en ese rango nosotros podemos decir que una empresa, como es una imprenta, una librería, perdón, tiene mayor auge, ¿no? Tienen este crecimiento, pero también van a tener periodos de caída, ¿no? Yo imagino que en el mes de octubre, noviembre, ya no es esta compra masiva de materiales, ¿no? Entonces, el poder yo identificar estos, digamos, estas alzas y estos descalabros de mis ventas me van a permitir a mí poder manejar también en qué momento necesito tener más o menos efectivo, porque existen, digamos, gastos y costos que son fijos, ¿no? Y estos sí o sí tengo que honrarlos, tengo que pagarlos. Entonces, por allí va el tema del poder manejar esta información del flujo de caja, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un presupuesto financiero, se trabajan con 3 presupuestos. El primer presupuesto es el presupuesto de efectivo o el de flujo de caja. El segundo presupuesto es el estado de situación económica del negocio, lo que antiguamente se conocía como el balance general, ¿no? Que ustedes han trabajado, el estado de situación financiera. Y el otro es el estado de resultado, que por lo general se trabaja con un estado de resultado por función, ¿no? Que divide la parte de costos y la parte de gastos operativos, gastos administrativos, gastos de venta y lo que son los gastos financieros. En el presupuesto de efectivo, nosotros vamos a trabajar lo que es un flujo de caja. El flujo de caja a nosotros nos va a permitir adelantarnos a lo que son nuestros ingresos de efectivo y también las salidas de dinero. De esta manera, digamos, imaginemos, yo sé que todos los 30 de cada mes tengo que tener X suma de dinero porque tengo que pagar la planilla de remuneraciones. ¿Qué va a significar esto? Que si la empresa tiene alguna factura que el cliente se atrasa en el pago, puede generar una brecha entre el efectivo que necesito tener y el efectivo que voy a tener, ¿no? Entonces, ¿qué hago? De repente empezar a realizar una cobranza agresiva al cliente. Ojo, que decir cobranza agresiva no quiere decir que voy a, como dirían algunos, ¿no? Mandarle a alguien para que realice la cobranza, ¿no? Es llamarlo, enviarle una carta de cobranza, enviarle correos de recordatorio, ¿no? Nosotros cuando tenemos lo que es las líneas telefónicas, existen algunas empresas que te hacen el recordatorio de tu deuda una semana antes de que esta venza. Sin embargo, hay otras empresas, otras compañías que te cobran desde el primer día de la facturación, ¿no? Y todavía faltan 30 días para que venza tu factura y te están llamando, ¿no? Estimado cliente, se le recuerda que su factura vence, pongamos estamos 14 de julio y nos dicen no, que su factura vence el 13 de agosto. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, puedo yo, digamos, si tengo una falta de dinero, puedo negociar con mis clientes. Mira, si tú me pagas ahora, de repente te voy a aplicar una tasa de descuento por pronto pago del 3 o del 5%. Y comparando esta tasa de descuento que yo le estoy aplicando a mi cliente versus la tasa de interés que me cobraría un banco, tengo que medir cuál es la que me genere menos sobrecosto del dinero, ¿no? Entonces, para eso sirve el presupuesto de efectivo. Nos va a permitir entonces conocer cuál sería el escenario por el que pasaría una empresa si es que voy o no voy a contar con la capacidad para poder honrar mis obligaciones, ¿no? Y de esta manera también evitar incurrir en intereses moratorios o quizá el dañar mi imagen crediticia ante distintos proveedores que tenga. Entonces, no solamente cuando hablamos de los presupuestos estamos hablando de un tema netamente económico. Esto también ayuda a afianzar la imagen de la empresa. La importancia de trabajar con un presupuesto de efectivo es poder conocer las disponibilidades de dinero que yo voy a tener en un determinado tiempo. De esta manera yo me voy a anticipar a estos faltantes de dinero, también conocido como déficit, ¿no? Para poder, digamos, cubrir las necesidades de efectivo. Y si es que por algún motivo voy a tener estas brechas, estos déficits, estos faltantes de dinero, buscar de manera anticipada un financiamiento. De esta manera, recuerden que la oferta de crédito en nuestro país es amplia. Entonces, existen distintas tasas de interés. El hecho de anticiparme me va a permitir a mí evaluar entre las distintas ofertas del mercado cuál es la que me va a generar un menor costo de este dinero prestado, ¿no? Entonces, yo voy a poder saber en qué momento o solicito un crédito o refinanciar una deuda, ¿no? ¿Ustedes alguna vez, alguno de ustedes ha pedido una refinanciación de deuda o una compra de deuda, chicos? ¿Alguno de ustedes ha requerido en algún momento? Viviana, cuéntame tu experiencia. Bueno, yo no he requerido, pero he sido cajera. Entonces ofrecía lo que eran las compras de deuda a las empresas, además que todas las pymes o las MIPES. O también a las personas propias, ¿no? Le podíamos comprar su deuda de otro banco con una tasa mucho menor. También he visto refinanciamientos que hacen traen como si fuera una hojita y pues vuelven a pagar su deuda, pero como si fuera una amortización o algo así. Entonces sí he manejado esos temas, pero más que todo como que viniendo las empresas o los encargados administradores a pagar su deuda mes a mes para que se disminuya. Correcto, ¿no? Y hablar de un refinanciamiento o de una compra de deuda, existen muchos bancos, pues como ustedes saben, la información de deuda de cada uno de los clientes figura en la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Inclusive, mucha información pasa a centrales de riesgo cuando se observa un mínimo atraso. Entonces, existen bancos que compran esta deuda, ¿no? Te dicen, oye, yo te compro tu deuda, tu tasa de interés es del 29.5%, yo te ofrezco una tasa del 21%. Obviamente que tú vas a optar por consolidar todas tus deudas en una sola y a una tasa menor, ¿no? Entonces, es ese momento, en qué momento yo puedo refinanciar una deuda, lo que también te permite un flujo de caja. Cuando yo ya veo que la situación no da para más, no voy a poder cubrir con mis obligaciones, ¿no? Lo que yo hago es buscar algún tipo de entidad que pueda mejorarme la tasa de interés que ya tengo o inclusive, ¿no? El poder consolidar todas las deudas en un solo banco. De esta manera no solamente me facilita el pago, sino de que también me permite tener un orden, un control en mis deudas. El poder saber en qué momento puedo cobrar al contado o en qué momento puedo ofrecerle a mis clientes una línea de crédito. Muchas empresas prefieren ofrecer líneas de crédito antes que
el tener su mercadería sin rotar, ¿no? Entonces, aquí radica la importancia de el manejar un presupuesto también de efectivo, un presupuesto de flujo de caja. El saber cuándo invertir, cuándo adquirir nueva maquinaria, cuándo adquirir mercadería, cuándo hacer crecer mi negocio, ¿no? Cuándo invertir inclusive en otras empresas. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que el profesor que les tocó el día jueves no esté molesto conmigo, de verdad, de todo corazón. Espero que así sea. La próxima clase vamos a trabajar algunos modelitos ya en grupos viendo las ventas. A las ventas que ustedes tienen las vamos a tratar de proyectar de manera mensual, ¿ya? Vamos a trabajar una proyección mensual de las ventas, tomando en consideración las cifras que tienen del último periodo. Todos, perdonen que ya me estoy quedando sin voz, todos vamos a trabajar con un presupuesto proyectándonos al periodo 2027, ¿de acuerdo? ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, excelente. Ya hemos hecho las observaciones de lo que es el proyecto para el cierre de ciclo. Vamos a empezar con esta primera fase, que va a ser nuestro nuestro presupuesto de ventas. ¿Listo? Nos vemos la próxima clase, que es el día jueves. Por favor, chicos, no se olviden que también vamos a tener nuestro maratón el día sábado. Sí, correcto, Viviana. Vamos a hacer un presupuesto proyectado al 2027 de las empresas que cada uno de ustedes escogieron. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.